vamos a iniciar lo que será una charla bastante técnica sobre la química de la cerveza. Hago hincapié en que pues realmente es prácticamente imposible tocar a profundidad todos los aspectos y las minuciosidades que ocurren en una cervecería en carácter químico y bioquímico, pero haremos lo mejor para ofrecerles un pantallazo lo más completo posible. Y por eso vamos a iniciar con una introducción, ya que sabemos que pues el conocimiento acerca de la cerveza no va a ser el mismo entre todos los presentes. Así que, bueno, para empezar, ¿qué es cerveza? La cerveza está elaborada con 4 ingredientes básicos: agua, malta, lúpulo y levadura. La proporción, tipo y procedencia de estos ingredientes depende del estilo y del tipo de cerveza a elaborar. La cerveza es una mezcla compuesta por azúcares, proteínas, alcoholes y demás compuestos orgánicos como ésteres y fenoles. Aquí les presentamos la ecuación resumida de fermentación, en la que tenemos para iniciar azúcares fermentables provenientes de las maltas, metabolizadas por levaduras para entregar subproductos como etanol, CO2 y energía. Claro que, como dije, esta es una ecuación resumida e iremos adentrándonos conforme avance la presentación. Cuando hablamos de cerveza, hablamos en realidad de 2 tipos generales: lagers versus ales. Lagers se refiere a cervezas que están fermentadas en el fondo del estanque y son fermentadas por levaduras Saccharomyces pastorianus. Estas cervezas tienden a ser de fermentación limpia, lo que significa que no se potencia la formación de ésteres frutales ni de fenoles como carácter especiado, a pimienta, clavo de olor. En cambio, tenemos el tipo Ale, que es fermentado por Saccharomyces cerevisiae. Es una fermentación en la que se potencia subproductos como los ésteres frutales, y contrario al tipo lager, estas fermentan en la superficie del estanque. El proceso de elaboración de cerveza comprende una serie de pasos que cabe resaltar es el mismo en la elaboración de todo tipo de cerveza, ya sea industrial y artesanal. Estos comprenden la molienda, en la que se muele el grano de la malta para extraer sus azúcares fermentables; la maceración, en la que se mezcla el grano con agua a cierta temperatura para aportar color y extraer azúcares fermentables; el hervor, en el que se añaden lúpulos para dar amargor y aroma. Luego pasamos a la fermentación, en la cual se añade levadura, también bacterias, para que éstas, por medio de su metabolismo, conviertan los azúcares en alcohol y demás compuestos orgánicos. Y para terminar, tenemos la carbonatación, que en este caso cabe resaltar que este es un diagrama que comprende más de la elaboración casera. Pero como dije, es lo mismo, solamente que a escala. En la carbonatación, en este caso natural, se añade azúcar a la cerveza, se embotella para que la levadura deseche CO2 y carbonate la cerveza. De manera natural. Las cervezas se pueden carbonatar utilizando equipos y aparatos, pero el nivel de la carbonatación es un poco diferente, es más controlado. La espuma, el tamaño de las burbujas es mucho más regular si la carbonatación se hace a través de equipos. Ok. Entonces, la forma en la que la charla va a estar estructurada va a ser que vamos a ir tocando ingrediente por ingrediente cuál es la importancia de la química de cada ingrediente, cómo impacta la cerveza final empacada. Luego pasaremos a la evaluación sensorial de la cerveza empacada,
en la que tocaremos un poco más a fondo los compuestos químicos que un catador busca y terminaremos con cómo se aplica la ingeniería de procesos a la elaboración de cerveza. Entonces, como le dije, el agua es uno de los 4 ingredientes esenciales en la elaboración de cerveza. El agua constituye en realidad más del 90% del peso de la cerveza. Una forma en la que nosotros en el laboratorio Catinca nos gusta explicarlo es que lo vemos como el canvas sobre el cual se elabora la cerveza. Y por eso siempre hacemos tanta referencia y tanto énfasis en que es necesario que un cervecero conozca el agua a partir de la cual parte para elaborar la cerveza. El agua potable, como saben, contiene iones, minerales que deben controlarse ya que condicionan el pH de lo que se va a conocer como mosto, que es una vez se tiene los azúcares del grano en solución. El pH es importante ya que influye en la clarificación, la astringencia, el color, amargor e incluso en la conversión de almidón en azúcares. Entonces, puntos a tratar, hablaremos de iones importantes en la cervecería, hablaremos un poco más sobre el pH, hablaremos sobre la alcalinidad, la dureza y los tratamientos que se pueden emplear para mejorar el perfil del agua cervecera. Entonces, lo hemos separado por cationes y aniones, que son importantes en una cervecería. Claro, que la concentración de distintas sales del agua puede modificarse si se quiere imitar características del agua de cualquier región del mundo de la que provengan ciertos estilos de cerveza. Entonces, empezamos por el calcio. El calcio reduce el pH en el proceso de maceración, lo que estabiliza las enzimas amilasas. En un rato hablaremos más a fondo sobre la maceración y las amilasas. El calcio también limita la extracción de sustancias astringentes presentes en las maltas. En este caso, esas sustancias son los taninos. También ayuda a la buena filtración y la claridad, ya que ayuda a la precipitación de proteínas durante la ebullición, las cuales tienden a causar turbidez. Tenemos el magnesio, el cual afecta el pH, también de acuerdo a la etapa del proceso. Es cofactor de ciertas enzimas. Aparte de eso, es importante en la nutrición de la levadura en un umbral de 10 a 20 ppm, ya que a mayores concentraciones de estas aporta sabores agrios, amargor, astringencia, que pueden ser indeseables en un producto final. También tenemos el sodio, el cual mejora la sensación de saciedad en la boca en el umbral de 75 a 150 ppm. Ese sería el umbral deseable. Mayor a estas concentraciones generan sabores salados, que ya se considera una falla en lo que es la cerveza final. Ahora, en cuanto a los aniones, tenemos el bicarbonato, el cual determina la alcalinidad del agua, y esto es importante ya que esto neutraliza la acidez de las maltas tostadas. En un rato les explicaré más a qué se refiere una malta tostada. Tenemos los carbonatos, los cuales en solución junto al calcio, magnesio, forman lo que es la dureza temporal del agua. Tenemos sulfatos, los cuales potencian el amargor y el final seco en altas concentraciones. Por ende, una cerveza de alto amargor como la IPA o cervezas oscuras deben potenciar la presencia de sulfatos. Tenemos cloruros, los cuales potencian el dulzor en bajas concentraciones. Sin embargo, en altas concentraciones, es decir, mayor a 150 ppm, pueden obstaculizar la floculación de la levadura. La floculación se refiere a cuando la levadura termina de fermentar, de consumir los azúcares fermentables y se acumula y las células
se puede decir que están como unas con otras y ya no avanza más el proceso de fermentación. Y esto es significativo, ya que pues en la cervecería se toman en cuenta parámetros como gravedad inicial, gravedad final, que se refieren pues a la concentración de azúcares disponibles en el mosto. Ok, hablemos un poco más acerca de la alcalinidad y la dureza. La alcalinidad, pues, es la capacidad de disolver aniones para neutralizar cambios en el pH de una solución. En la cervecería, una alta alcalinidad es problemática, y cuando digo alta, estamos hablando de 400 ppm, por decir un ejemplo. Resulta problemática en el proceso de macerado, ya que promueve la formación de incrustaciones de carbonatos al interactuar con calcio y magnesio. Por otro lado, tenemos la dureza permanente, que se refiere a la medida de los cationes que permanecen luego del hervor y forman precipitados. Se representan a través de calcio y magnesio en sales de sulfatos y cloruros. Por poner un ejemplo, el agua blanda funciona, es formidable para cervezas pálidas, pero para estilo con maltas oscuras y de mayor acidez, la dureza debe ser alterada. ¿Qué se puede hacer para modificar el perfil del agua? Tenemos la decloración, la desmineralización y los suplementos de iones. La decloración, pues como su nombre lo dice, se trata de remover la mayor cantidad de cloruro y cloraminas posibles. Esto en una cervecería se logra a través del hervor del agua de cervecera. También se emplean muchos filtros, generalmente en serie, que pueden ser de carbón activado, CAM de metabisulfito de sodio, que se encarga de pues, remover lo más posible el cloro. Como ya mencioné anteriormente, una concentración elevada de compuestos clorados influye en el sabor final de la cerveza empacada y genera lo que se conoce como off flavors, que son fallas en la cerveza. Tenemos la desmineralización, que se logra por el proceso de ósmosis inversa, y contrario a la remoción de iones, tenemos los suplementos de iones. Como mencioné anteriormente, uno puede alterar el perfil químico del agua de tal forma que se asemeje al perfil del agua de la región del mundo de la que proviene un estilo de cerveza. Y eso se ve muchísimo en las cervecerías artesanales. Más adelante hablaremos de diferencias entre cervecerías industriales versus artesanales, ya que en las artesanales se ve más lo que es la variación de estilos de cerveza. Eso es con respecto al agua. Con respecto al agua. Pasamos a las maltas, que es el segundo ingrediente de la cerveza. Tenemos la cebada. La malta es el cereal germinado, secado y horneado. La cebada, por su composición química, es el cereal más utilizado para la elaboración de cerveza. Tiene alto almidón, baja proteína. Las enzimas son activadas posterior al proceso de malteado. Tenemos dos tipos de cebada y es lo que se ve en la imagen. Tenemos cebada de 2 hileras versus cebada de 6 hileras. Las de 2 hileras presentan un grano más grueso, más rendimiento. Versus la de 6 hileras, que contiene mayor cantidad de proteína, más enzimas, de igual forma más cáscara. La malta, como dije anteriormente, aporta los azúcares que la levadura transforma en alcohol,
así como también aporta nutrientes que el microorganismo necesita para su desarrollo. De los azúcares, en el mosto de una cerveza tenemos maltosa, maltotriosa, glucosa, sucrosa, fructosa, y otro 25% es una serie de azúcares de más de 3 bloques de monosacáridos que se conocen como dextrinas, las cuales no son fermentables. Y aquí aprovecho para hacer uso del término azúcares fermentables. El término se refiere a los compuestos que están disponibles para el metabolismo de la levadura. La levadura, también dependiendo de la cepa de levadura, va a preferir ciertos azúcares sobre otros. Y pues la concentración de azúcares, al igual que nutrientes, influye en la salud de las levaduras, lo cual se evidencia en los subproductos de fermentación en la cerveza final empacada. Tenemos dos procesos importantes, el malteado y la maceración. El proceso del malteado consiste en germinar los granos, luego secarlos con aire caliente para frenar la germinación y promover la actividad enzimática. Estas enzimas son necesarias para la conversión del almidón en azúcares fermentables. Tenemos variación en tiempo y temperaturas de secado y tostado de los granos, lo que da origen a diferentes tipos de maltas. Tenemos maltas base, maltas caramelo, maltas tostadas, adjuntos, entre otros. Entre más se tuesten los granos, menos azúcar estará disponible para la generación de alcohol. Por lo tanto, recetas de cerveza usualmente incluyen granos ligeramente tostados, los cuales se refieren a maltas base para otorgar cuerpo y fomentar la producción de alcohol, y tenemos granos más tostados, los cuales se consideran maltas especiales, que son cuya función es para dar color y sabor a la cerveza final. Los pasos del malteado son recepción, remojo, germinación, secado y tostado. La recepción comprende la inspección, el tamizado, el ajuste de humedad y almacenamiento. El remojo se refiere, pues, como el nombre lo dice, a la hidratación del grano por 24 horas aproximadamente a 15 grados Celsius, y se busca la activación de las enzimas presentes en el grano. Luego tenemos la germinación, la cual ocurre en un periodo de 6 a 10 días a una temperatura de 14 a 20 grados, en la cual se modifica la proteína, almidón, pared celular, friabilidad del grano. El secado, que se refiere a la estabilización de la malta, y el tostado, el cual determina el carácter del grano, en la cual se ajustan las melanoidinas, y ahí se realiza la diferencia en lo que les decía de maltas base versus maltas especiales para cumplir diferentes propósitos. Además de las maltas, en la elaboración de cerveza, y esto se ve más en cervecerías industriales, está el uso de adjuntos. Los adjuntos son utilizados por diferentes razones, como uno de los cuales es abaratar costos. Entre los adjuntos tenemos cereales y tenemos lo que se conoce como adjuntos de olla. Cereales comunes, tenemos maíz, arroz, centeno. Mientras que en adjuntos de olla tenemos miel, jarabe de maltodextrina, caramelo, melaza, que al final lo que hacen también es aportar azúcares fermentables, pero por un precio mucho más reducido que utilizar 100% maltas. Y esa es una de las diferencias entre cervecerías industriales y cervecerías artesanales. Exacto. Ok, hablemos un poco sobre la extracción de azúcares en las maltas. Tenemos el proceso de maceración.
Ya hablamos de malteado, ahora hablemos de maceración. En la maceración se completa la hidrólisis de proteínas y de azúcares que comenzaron en el proceso de malteado. Tenemos la acción de diferentes enzimas, las cuales se encargan de cortar cadenas para últimamente dar lo que se conoce como azúcares fermentables. Quiero hablar un poco acerca de ciertas de las enzimas que son importantes en la cervecería. Tenemos la beta-glucanasa, la cual se encarga de romper los beta-glucanos en cereales sin maltear, como centeno, avena, trigo. Es importante, ya que si los beta-glucanos no son procesados, pueden ocasionar problemas en la separación de cereales en el mosto. Tenemos las enzimas proteasas, las cuales hacen solubles las reservas insolubles de proteína en la cebada, lo cual impacta la retención de espuma en la cerveza final, pero al mismo tiempo impacta la turbidez del producto final. Adicionalmente tenemos la beta-amilasa y la alfa-amilasa, cuya función es la de cortar cadenas lineales de almidón, dando como resultado distintos tipos de azúcares que mencioné anteriormente. Estas enzimas, como podrán anticipar, son activadas a diferentes temperaturas, por lo cual el malteado se encarga de avanzar a diferentes temperaturas para la activación de ciertas enzimas, tomando en cuenta, claro, el estilo de cerveza que se quiere producir. Tenemos que la beta-amilasa está activa en un umbral de 60 a 65 grados Celsius, mientras que la alfa-amilasa está activa en un umbral de 60 a 75 grados Celsius. Y esto sería un vistazo de la importancia de conocer el perfil químico tanto del agua como canvas de la cerveza y de las maltas, ya que la extracción, el rendimiento de la extracción de azúcares fermentables impacta directamente la producción de alcohol, ésteres frutales, fenoles especiados en la cerveza final. Sí, bueno, disculpen, esto se refiere más a lo que estaba hablando de las amilasas y las beta-amilasas, las enzimas que ayudan a la extracción de azúcares. Exacto. Y ahora yo les voy a hablar del lúpulo. Los lúpulos son utilizados en la extracción, en la elaboración de cerveza desde el siglo IX. Antes del uso de lúpulo se utilizaban mezclas de flores y hierbas para aromatizar y para prevenir el crecimiento de bacterias en la cerveza. Los lúpulos tienen propiedades anticancerígenas, antibacteriales, antiinflamatorias y antioxidantes, pero las propiedades antibacterianas son las más importantes o la razón por la que los lúpulos empezaron a ser utilizados de manera en toda la industria, y es que inhiben bacterias gram positivas, o sea que le extienden el tiempo de vida al producto final. Adicionalmente, se utilizan los lúpulos para brindar sabor, aroma y amargor, y tanto el sabor, aroma y amargor tienen su razón química, que voy a explicar a continuación. Cuando uno ve un lúpulo, estas son las partes del lúpulo que uno puede ver. Se nos pueden notar que tiene unas pequeñas vesículas amarillas en su interior. Esas vesículas son las glándulas de lupulina, que contienen resinas y aceites esenciales. Los aceites aportan sabor y aroma y son más que nada terpenos, y las resinas aportan amargor y son extraídas durante la cocción. Cabe notar que los lúpulos son en verdad las flores de la planta Humulus lupulus, que está relacionada con toda la familia de los cannabinoides. Las resinas en verdad contienen humulonas y lupulonas y son las que otorgan el amargor a la cerveza. Como Lorena había mencionado,
para hacer la extracción de azúcares se calienta el mosto y durante este hervor también se adicionan los lúpulos a diferentes tiempos. Debido a la temperatura a la que se calienta el mosto, muchos elementos volátiles se remueven. La mayoría de estos son los terpenos, como los mircenos, carefileno, muleno, ferneseno, linalol, geraniol, entre otros. Y en realidad el más común en todos los lúpulos es el linalol, aunque en verdad la composición o los porcentajes de estos terpenos varía de lúpulo a lúpulo. En realidad el aroma y el sabor de cada lúpulo varía mucho de acuerdo a la variedad y de la región donde el lúpulo se crece, debido a que el terreno tiene un gran impacto en los aromas que produce la flor del lúpulo. Algo que no mencioné es que las flores del lúpulo se pueden adquirir ya sea en flores o pellets, y en realidad muchas cervecerías en Latinoamérica utilizan los pellets ya que se pueden mantener por mucho más tiempo. Los lúpulos se oxidan fácilmente y esto tiene que ver con que los terpenos que proveen sabor y aroma son bastante volátiles y además tienen hidrógenos alílicos con baja entalpía de disociación. Esto ocasiona que si entran en contacto con oxígeno, se oxidan fácilmente, pierden su sabor, su aroma, y por eso se tienen que transportar en cadenas de frío, se almacenan al vacío, y muchas personas, para evitarse este problema, lo que hacen es que prefieran los pellets. Aún así, muchos cerveceros pues buscan adquirir las flores en cadenas de frío. Aparte de tener terpenos, las resinas tienen humulonas y lupulonas. Las humulonas también son llamados alfa-ácidos y estos se isomerizan durante el hervor. Las humulonas son alfa-ácidos y las lupulonas son beta-ácidos y ellas no se isomerizan. El contenido, el porcentaje de los alfa-ácidos y beta-ácidos es característico de la variedad del lúpulo. Y de hecho, cuando un cervecero está creando su receta de una cerveza, utiliza varias variedades de lúpulos para pues conferir diferentes niveles de amargor, son adicionados a diferentes tiempos. De hecho, el hervor suele durar de media hora a 1 hora y los lúpulos se pueden añadir entre 5 y 90 minutos, dependiendo de cuánto tiempo se quiera realizar la extracción, que voy a estar explicando más adelante. Existen 3 tipos de humulonas y 3 tipos de lupulonas, y la forma en que se diferencia es por sus cadenas laterales, que pueden ser leucina, valina o isoleucina. Los tengo resaltados con el recuadro rojo. Y pues si pueden notar en la estructura química de ellos, tienen grupos prenilo, y eso es lo que les da la propiedad antibacteriana que favoreció el uso de lúpulos originalmente. Bien, los alfa-ácidos se isomerizan a una temperatura entre 80 y 100 grados. Por eso es muy importante tener esa temperatura durante el proceso de hervor y que se mantenga constante durante el proceso, ya que eso puede conllevar a una mala extracción de los alfa-ácidos y una mala isomerización. Como dije, los beta-ácidos no se isomerizan. Análisis con HPLC han demostrado que en verdad los cis isómeros son mucho más estables que los trans y están en razón de 68 a 32. Pero en realidad existen muchos isoalfa-ácidos en solución. Y el más común es la cis-isocohumulona, que en verdad se utiliza para cuantificar el amargor de una bebida, que estaré explicando mucho más adelante. Es importante tener en cuenta que, aparte de oxidarse sumamente rápido, algunos de los compuestos de los lúpulos son bastante sensibles a la luz. Y esto tiene que ver con que las isohumulonas tienen un cromófero en C4, que es un grupo asiloína y un grupo carbonilo. Y esta es la razón por la que las botellas de cerveza son oscuras. Es para evitar que se forme el tiol que aparece en la imagen. El 3-metilbutiol, perdonen, tiene un olor característico que mucha gente dice que huele a zorrillo o a orine. A esto se le llama golpe de luz. Para eso, y de eso estaremos hablando más adelante en análisis sensorial.
Sí, y esa es la razón por la que la mayoría de las cervezas están en botellas oscuras o están enlatadas, y eso le alarga el tiempo de vida de una cerveza. La extracción de los lúpulos tiene mucho que ver con el tiempo de hervor, la temperatura de cocción, y eso se cuantifica con aprovechamiento de lúpulo. El aprovechamiento de lúpulo es un número que se utiliza para calcular la cantidad de amargor final del producto, y en verdad varía mucho con el tipo de lúpulo y el porcentaje de isoalfácidos que tiene cada lúpulo. Existen tablas que se utilizan para determinar el amargor final de la cerveza, y lo que se hace es que se multiplica la cantidad de lúpulos utilizados por el contenido de alfa-ácidos de cada lúpulo y cuánto tiempo de ese alfa-ácido se está utilizando durante el tiempo de hervor. Y se divide por la cantidad del volumen del mosto y se utiliza un factor de ajuste. Con este es un estimado con el que los cerveceros pues fabrican sus recetas. Sin embargo, no es muy exacto, ya que se necesita saber cuál es el factor de ajuste. Además que a pesar de que, por ejemplo, un lúpulo Chinook o un lúpulo Cashmere, uno sepa exactamente qué porcentaje de alfa-ácidos tienen, en realidad el porcentaje de alfa-ácido varía con la parte del mundo en que este lúpulo fue cultivado. Así que no es una forma muy exacta de predecir pues el amargor final de una cerveza, y por eso se realiza una medición. Esta medición son los IBU, que son los International Beer Units. Ellos fueron originalmente establecidos, o el proceso fue creado en 1955 por Rigby y Bethune, que eran dos químicos. En realidad ellos han sido muy, muy importantes en la ciencia o en la química de la cerveza. Ellos habían creado un método utilizando isooctanos. Se dieron cuenta que conforme se reduce el pH de una muestra, los isoalfácidos se vuelven mucho más hidrofóbicos, y ellos realizaban una extracción con isooctanos. Pero aún así el proceso era bastante largo, y en 1964 se simplificó el proceso, que es el que es utilizado actualmente en la industria. En Europa se utilizan EBUs, y en el resto del mundo se utilizan IBUs, y esos son los que pues estoy explicando. Para hacer la extracción para los IBUs se añade ácidos, depende del protocolo que se está utilizando. Esto le reduce el pH a la muestra. Los isoalfa-ácidos pues se vuelven mucho más hidrofóbicos y se extraen con isooctano, y después se realiza un análisis con espectrofotometría a 275 nanómetros. También se puede utilizar HPLC, espectrometría de masas, espectroscopía de fluorescencia, y eso más se utiliza a nivel de ciencia de la fermentación. Hay personas que se especializan en estudiar las características de cada variedad de lúpulo, cómo se isomerizan, exactamente qué terpenos son los más comunes en cada variedad, y eso le da un perfil de sabor y aroma a cada variedad, y es lo que utilizan los cerveceros al pues elaborar sus recetas. Y ahora le vamos a hablar de la levadura. Sin la levadura, la cerveza no tendría alcohol y sería pues no. Algo irónico es que por mucho tiempo no se consideraban los microorganismos como un ingrediente. Sin embargo, pues es el metabolismo de los microorganismos lo que fermentan los azúcares y nos entregan compuestos orgánicos, entre los cuales está el alcohol. O sea, realmente sin la levadura no hay cerveza. Por eso en la actualidad se dice que el cervecero prepara el mosto y la levadura prepara la cerveza. Sí, sin levadura la cerveza sería malta, ya que de hecho algunas maltas tienen lúpulo para balancear el azúcar y la malta presente en la bebida. Las levaduras más comúnmente utilizadas en la industria cervecera son Saccharomyces cerevisiae y Saccharomyces pastorianus. De hecho, sí, esas son las utilizadas para hacer ale y lager, como Lorena había hecho inicialmente, y se diferencian por si fermentan en la parte superior o en la parte inferior del tanque de fermentación. En las cervecerías industriales, esas dos resaltadas en azul son las más comunes, y también tienen diferentes requerimientos de temperatura.
Sin embargo, las cervecerías artesanales son mucho más experimentales, utilizan muchos más organismos para producir sus cervezas y entre esos utilizan levaduras que son consideradas organismos contaminantes por las cervecerías industriales. Cualquier microorganismo que no sea el que es parte de la receta es un organismo contaminante desde el punto de vista del control de calidad. Así que, por ejemplo, si se está realizando una ale utilizando Saccharomyces cerevisiae, si se encuentra Saccharomyces pastorianus, eso se considera contaminación y que hubo contaminación cruzada con un lager. En las cervecerías industriales no se utiliza Saccharomyces cerevisiae diastáricos ni Brettanomyces bruxellensis. De hecho, porque el Brettanomyces bruxellensis da un sabor que muchos consideran como a cuero, y eso es algo que Lorena va a estar explicando más adelante. Adicionalmente, muchas cervecerías artesanales también utilizan bacterias, entre esas destacan Lactobacillus delbrueckii y Lactobacillus brevis, y esto es para dar un perfil un poco más ácido a las cervezas, ya que estas bacterias realizan una fermentación láctica que produce ácido láctico pues como su producto principal, y esto es un buen complemento en algunas bebidas como son las sour. Las diferentes cepas de levaduras tienen diferentes requerimientos, especialmente de temperatura. Por ejemplo, las cerevisiae necesitan tener una temperatura un poquito más alta que las lager, y por eso se debe estar monitoreando constantemente la temperatura en los tanques de fermentación, ya que uno no busca crear una situación en que las levaduras entren en un estado de estrés, ya que eso puede producir metabolistas secundarios de la fermentación que no son deseados y modifican el perfil de sabor de una cerveza. Pues las levaduras, su papel más importante es fermentar el mosto. Durante el macerado se extraen los azúcares fermentables de las maltas y eso va a servir de alimento a las levaduras. Estos tipos de azúcares, por ejemplo la glucosa, las levaduras lo utilizan pues para producir energía, producir más ATP, y sus productos secundarios son 2 moléculas de CO2 y 2 moléculas de etanol. Esto es lo que los cerveceros utilizan pues para producir el etanol de las bebidas, y por ello uno necesita cuidar la salud de las levaduras. ¿Cómo uno la cuida? Asegurándose que la tasa de inoculación sea la correcta. Esto se refiere a la cantidad de levadura que es adicionada a cada lote de cerveza. Esto en verdad tiene mucho que ver con el conteo celular de la cantidad de levaduras que va a ser inoculada, y lo que se busca es tener la cantidad de levadura suficiente para fermentar todos los azúcares del mosto, pero no sobre inocular la cantidad de levaduras, ya que eso crearía una población de levaduras muy grande con una cantidad muy pequeña de alimentos que las pondría en estado de estrés. Que también se percibe sensorialmente hablando. Se percibe sensorialmente, y eso es algo que Lorena va a estar hablando más adelante. Cuando uno está inoculando una levadura, uno tiene que saber que le está proporcionando la cantidad necesaria de alimento, y uno mide eso midiendo la gravedad original, ya que esto está relacionado con la presión osmótica y la cantidad de azúcares disponibles en la mezcla. Uno también busca darles la temperatura adecuada, ya que cada variedad de levadura tiene su propio rango de temperatura, y la oxigenación. La oxigenación es sumamente importante para la multiplicación de las levaduras, ya que lo necesitan para producir pues su membrana al momento de llevar a cabo la división celular. Sin embargo, mucho oxígeno también puede prevenir el crecimiento de las levaduras y inhibe pues la fermentación y la producción de etanol. Así que al inicio de la inoculación de las levaduras al mosto, los cerveceros buscan inyectar oxígeno para poder que las levaduras se multipliquen rápidamente, pero después se reduce la cantidad de oxígeno en el tanque para poder que se lleve a cabo la fermentación. E igualmente, en una cervecería uno busca estar manteniendo un conteo de cuántas generaciones de levadura uno lleva, debido a que conforme pasan las generaciones,
el metabolismo de las levaduras se ve un poco afectado. Lorena había mencionado que en los tanques, al finalizar la fermentación, la levadura flocula, y lo que ocurre es que cae en el cono del tanque, en la parte inferior del tanque, y uno puede recoger estas levaduras y puede reutilizarse en otro lote. La levadura, al ser utilizada la primera vez, es generación 0, y uno la utiliza hasta un máximo de unas 4 generaciones, y se debe realizar una siguiente adquisición de levaduras, ya que el perfil de metabolitos que producen no es la misma cuando se llevan muchas generaciones. Para poder dar seguimiento a la salud de las levaduras, uno elabora una gráfica de fermentación. Lo que esto mide es el cambio de concentración de azúcares totales. Esto puede ser en unidades Plato. Si no han escuchado de unidades Plato, no se preocupen, esto es bien característico de la industria cervecera. Está relacionado de manera no lineal a la gravedad original, a la gravedad específica. 0 grados Plato es agua, es 1 de gravedad original, y va subiendo conforme hay más contenido de azúcar en el mosto. Los químicos de la ciencia de fermentación también miden mucho el contenido de azúcares específicos como la glucosa, fructosa, maltosa, maltodextrosa, y cómo estos varían conforme pasa el tiempo. Y lo que uno hace es pues ir midiendo de manera diaria o cada 12 horas la concentración de cada uno de los azúcares y relacionar esto con el conteo celular o incluso la viabilidad celular. Una buena gráfica de fermentación tiene una disminución de azúcares totales conforme pasa el tiempo, y en cuanto a los números totales de levaduras, pues inicia y entra en una etapa de crecimiento logarítmico y poco a poco entra en la etapa de senescencia y empiezan a morir. Pero esto es regular, y lo que se busca es que los azúcares disminuyan y la gravedad disminuya. Igualmente se pueden medir variables como el pH, y si el pH varía de manera desmesurada, se puede tomar eso como un indicio de contaminación, especialmente con bacterias lácticas, y se debe pues realizar control de calidad al lote. ¿Cómo se realiza el control de calidad? Pues se pueden utilizar métodos tradicionales como el estriado en platos Petri. Se utilizan platos y medios que son selectivos para diferentes tipos tipos de bacterias, cepas de levadura. Algunos incluso tienen un cambio de color en presencia de diferentes ácidos que producen algunas levaduras, como los lactobacillus. O también se pueden realizar análisis de PCR. En Catinga Labs utilizamos mucho ambas técnicas, tanto estriado de platos Petri como la técnica de PCR. Como dije anteriormente, las cervezas industriales utilizan más que nada Saccharomyces pastorianus y Saccharomyces cerevisiae, o sea que cualquier otro tipo de cepa de levadura es considerada contaminación. ¿Qué otros tipos de levadura podemos tener? Podemos tener Bread bruxellensis, Brettanomyces en general, podemos tener Candida, Pichia, que son bastante comunes en Latinoamérica debido al nivel de humedad que tenemos. También está Saccharomyces diastaticus, que algunos estilos de cerveza piden el uso de diastaticus, pero generalmente no se desea debido a que pues tiene un mayor metabolismo de consumo de azúcares, lo que puede ocasionar problemas como latas que explotan. También podemos tener bacterias como Lactobacillus paracolinoides, Lactobacillus brevis, Lactobacillus linderi, Pediococcus, Pectinatus. ¿Cómo se previenen este tipo de contaminaciones en las cervecerías? Se previenen con buenas medidas de limpieza, con control de calidad de todos los sistemas de Cleaning in Place, CIP. Esto se realiza con una mezcla de bases y ácidos. Generalmente es soluciones de hidróxido de sodio al 1.25% a 5% peso. Se calientan de 60 a 70 grados centígrados. Con esto se limpia todos los equipos. Después se realizan lavados con soluciones de ácido nítrico,
ácido acético, ácido peracético, del 1 al 5% peso-peso, por 15 a 30 minutos. Esto asegura que todas las superficies de una cervecería estén limpias antes, durante y después de la elaboración de cada lote. Y pues al final, cuando uno tiene el producto empacado, uno siempre quiere saber que haya trazabilidad, repetitividad de lote a lote. ¿Cómo uno ve esto? Pues midiendo varias variables en el producto final, como el contenido de alcohol. Lo que se realiza es una destilación para obtener una mezcla binaria de agua y etanol, y se le calcula el porcentaje de alcohol, ya sea en volumen o peso. Esto es lo que se reporta en la etiqueta como ABV. También se reporta el amargor, que es el IBU, que ya expliqué, que tiene mucho que ver con el isoalfa ácido, especialmente la coagulona, el pH de la levadura, la acidez valorable que se mide a través de una titulación, y también la cantidad de gases disueltos, de oxígeno y de dióxido de carbono. Esto se mide con nitrógeno por arrastre, y en realidad uno siempre tiene que estar teniendo en cuenta que estos parámetros sean lo mismo de lote a lote, porque uno quiere tener consistencia en todos los lotes. Además, un alto contenido de oxígeno pues oxida el producto final y le disminuye el tiempo de vida del producto. Además que, como había mencionado anteriormente, muchos de los productos presentes en los lúpulos se oxidan fácilmente. Eso le disminuye el sabor, el aroma, ya que los terpenos se oxidan fácilmente. Además, hay cierto rango de CO2 que uno desea en el producto, ya que una baja carbonatación es percibida por el cliente y eso se ve como una falla en el proceso de elaboración de la cerveza. Otra cosa que no mencioné con respecto al uso de los lúpulos es que, aparte de añadir el lúpulo durante el tiempo de hervor, se puede hacer el proceso llamado dry hopping, que es cuando se añade el lúpulo pasado el hervor, ya sea durante la maduración o cuando la cerveza está en el tanque de fermentación. Esto lo que hace es que permite que los compuestos volátiles como los terpenos entren en solución, y eso le da mucho sabor y aroma a la cerveza, pero no provee tanto amargor, ya que no permite la isomerización de los isoalfa-ácidos. Ok. Ya hablamos un poco sobre el perfil químico y la importancia del perfil químico de cada uno de los 4 ingredientes de la cerveza y cómo afectan pues la extracción de azúcares, la fermentación, el amargor de la cerveza. Y ahora vamos a hablar sobre el análisis sensorial. Esto se trata de la evaluación, pues, como el nombre lo dice, a través de los sentidos de la cerveza final empacada. Sin embargo, debo mencionar que se realizan análisis sensoriales en diferentes etapas del proceso, e incluso distintas cervecerías alrededor del mundo realizan un panel sensorial de las fuentes de agua, ya que esta es una forma rápida y eficaz cuando se realiza pues en un panel de detectar problemas y ofrecer soluciones más rápidas que esperar a un análisis de laboratorio. No queriendo decir desmeritar los análisis de laboratorio, porque yo trabajo en un laboratorio, pero también hay que darle mérito a la importancia del análisis sensorial. Cata profesional de cerveza. Se trata del control de calidad de cerveza. Es ser capaz de describir una muestra. Provee una retroalimentación al maestro cervecero sobre qué también representa un determinado estilo de cerveza. Se detectan, como dije, problemas, se corrigen y uno puede llegar a mejorar uno mismo. Aparte de esto, es lo que se utiliza para juzgar cervezas en competencias cerveceras alrededor del mundo. Los rasgos organolépticos son variables y definen el estilo de una cerveza. Como les dije, hay tipos de cervezas, tenemos el lager, pero dentro de esos tipos hay diferentes estilos.
la organización a la que yo pertenezco, la Beer Judge Certification Program, abreviado BJCP, define más de 81 estilos de cerveza, cada uno con sus especificaciones de aroma, apariencia, sensación en boca y demás. La evaluación comprende evaluación pues de aroma, apariencia, sabor, sensación en boca y la impresión general, en ese orden, y les voy a explicar por qué. Siempre se inicia con una inspección rápida de aromas debido a que se encuentran compuestos volátiles que pueden desaparecer de una muestra, por lo cual es importante en el momento que uno recibe una muestra, inspeccionarla rápidamente. Una vez se ha realizado esta evaluación, se evalúa la apariencia de una muestra. Tenemos color, tenemos espuma, retención de la espuma, cómo es la espuma, si la espuma tiene burbujas mixtas o si tiene primordialmente burbujas de tamaño regular o son... hay una diferencia entre las burbujas que son producidas a través de la fermentación o las burbujas que son producidas pues usando equipos. Las burbujas que son producto de la fermentación son mucho más irregulares. Sí. Adicionalmente, se tienen lo que es aromas y sabores primarios y secundarios. También se tiene la sensación en boca, que se refiere al cuerpo de la cerveza, la carbonatación, la tibieza alcohólica, la cremosidad y la astringencia que presenta la muestra. Para darles un marco de referencia, un ejemplo de una evaluación sería la siguiente: un aroma a malta dulce con carácter a galleta. Estamos ofreciendo un aroma primario y un aroma secundario. Aroma a malta dulce con carácter a galleta. Tenemos diferentes tipos de carácter. Tenemos masa madre, tenemos galleta, tenemos, bueno, un sinfín realmente de descriptores. Otro ejemplo sería ésteres frutales con carácter a manzana verde e intensidad media, alta, alta. Y aquí incluyo lo que dice en el recuadro aquí, es la determinación y la cuantificación de los descriptores de una cerveza. No solamente se perciben y se denotan los descriptores percibidos, sino que también se cuantifican en un umbral. Tenemos medio, bajo, alto y el intermedio, medio bajo, medio alto, para cuantificar y otorgarle una medida a lo percibido. Como ya les dije, la guía de estilos de la BJCP describe más de 81 estilos de cerveza. Cada estilo de cerveza tiene sus parámetros, por lo cual diferentes descriptores o características de cerveza serán señalados como cualidades o defectos, primero, de acuerdo al estilo que se está analizando y segundo, de acuerdo a la concentración en la que es percibida. De ahí se va a señalar como falla o como un aporte a la cerveza final. Tenemos diferentes fases en la degustación. Como ya les dije, la fase olfativa, pues como el nombre lo dice, se trata de aromas y primordialmente uno busca la determinación de sustancias volátiles de carácter aromático. Y en cuanto a la fase gustativa, se perciben sabores de la cerveza, sensaciones térmicas, táctiles, el retrogusto, el final, el balance de una cerveza. Ahora me gustaría, para entrar más en materia química, me gustaría hablarles de los descriptores de cerveza. Como les dije, se trata de características, se trata de parámetros que uno busca cuando uno evalúa una cerveza sensorialmente. Tenemos acetaldehído, y voy a ir hablando
uno por uno. Tenemos acetaldehído, alcohol, ésteres, DMS, fenoles, diacetilo. Acetaldehído, como dice, se refiere al sabor y aroma a manzana verde recién cortada. Normalmente este compuesto forma parte del metabolismo de la levadura y es reducido a etanol por la levadura durante la segunda fermentación. Sin embargo, se presenta como manzana verde cuando la levadura fue removida prematuramente, lo cual indica una fermentación no terminada. Se puede deber a oxigenación insuficiente, por eso Sandra hacía hincapié de la importancia de añadir la concentración adecuada de oxígeno previo a la inoculación, pero también puede significar contaminación por bacterias, entre las cuales se encuentran las pseudomonas o las acetobacter. Tenemos al perfil alcohólico, que está generalmente acompañado de tibieza alcohólica. Está detectado como carácter especiado, vinoso. El alcohol más simple en la fermentación es el etanol, por lo cual le colocamos su estructura. Una concentración alta de alcohol es deseado en estilos como Strong Ales, mientras que no aporten carácter a alcoholes superiores que ya vienen siendo considerados fusels o solventes. Alcoholes superiores o fusels en altos niveles pueden indicar problemas como baja inoculación, bajo nivel de oxígeno previo a la inoculación, bajos niveles de aminoácidos disponibles para la levadura. También puede indicar una alta temperatura de fermentación. Como les decía Sandra, cada cepa de levadura tiene su rango adecuado de temperatura de fermentación y el cervecero debe procurar mantenerse dentro de ese rango para no solamente potenciar la salud de la levadura, sino para que el metabolismo de la levadura entregue los subproductos deseados de acuerdo al estilo. Si no, como están viendo, es detectable sensorialmente hablando. Tenemos la presencia de ésteres, y estos se refieren a aromas, a sabores, a frutas, como guineo, pera, manzana, ciruela, etc. Son formados por alcohol y un ácido orgánico. Sus altos niveles pueden deberse a altas temperaturas de fermentación, a mostos de alta densidad, es decir, una gran cantidad de azúcares fermentables. También tenemos un bajo nivel de inoculación, baja aireación del mosto, y estos son deseables en cervezas tipo ale, pero son indeseables en cervezas tipo lager, porque como les dije al iniciar la charla, las cervezas lager buscan una fermentación limpia, es decir, se reducen la producción de ésteres y fenoles. Tenemos el DMS, que es la abreviatura para sulfuro de dimetilo, y esto se identifica por un perfil que recuerda vegetales cocidos, especialmente de choclo cocido. Estas sensaciones son percibidas en concentraciones extremadamente bajas, por lo cual les mencionaba hace un rato que es importante contar con un panel de catación, ya que realmente en un análisis sensorial el instrumento es una persona y diferentes personas tienen diferentes sensibilidades y los diferentes compuestos se presentan en diferentes umbrales de detección, por lo cual se debe contar con un mínimo de 3 catadores en cada evaluación. Como les decía, el DMS es percibido en umbrales muy bajos, es considerada un perfil no deseado en muchísimos estilos de cerveza. Esto se produce durante el hervido del mosto, ya que se produce constantemente DMS. Sin embargo, este se remueve normalmente a través de la evaporación, por lo cual si se percibe una alta cantidad de DMS en una cerveza final empacada, podemos atribuirlas a fallas en la evaporación en el hervor del mosto. Tenemos
Fenoles. Los fenoles son aromas y sabores comparables a desinfectantes o medicinas. Sus altos niveles son generalmente atribuidos a levadura salvaje, lo que significa mala sanitización, como decía mi hermana, pero los fenoles también pueden ser extraídos de la cáscara del grano a través de una sobreextracción en la molienda y también en el lavado a una temperatura muy elevada. Los fenoles también pueden ser atribuidos a agua clorada, residuos de los desinfectantes y también son posibles fuentes de clorofenoles. Son generalmente indeseados. Sin embargo, hay estilos de cerveza, como cervezas de trigo, cervezas estilo belgas, en las que se busca la producción de fenoles, ya que este carácter apimentado, a clavo de olor, complementa muy bien el estilo. Tenemos el diacetilo, que se percibe por un sabor y aroma a mantequilla, butterscotch o toffee. En bajos niveles produce una sensación de aceite en el paladar. Es un subproducto de la fermentación, el cual es generalmente reabsorbido por la levadura. Sin embargo, su presencia puede deberse a una fermentación no concluida. Puede deberse a una baja disponibilidad de aminoácidos libres para la levadura, una temperatura elevada de fermentación, lo cual produce e inhibe la eliminación del diacetilo. En la cervecería se acostumbra a efectuar lo que se llama como el descanso del diacetilo, que se realiza a más o menos de 15 a 18 grados Celsius, y esto es precisamente para permitir que este compuesto sea absorbido y no esté presente en la cerveza final. Tenemos otros descriptores y, de nuevo, estos son solamente 12 de muchos más que son analizados en un perfil sensorial. Tenemos el carácter ácido. El carácter ácido es uno, pues, de los sabores básicos junto al dulce, salado, amargo, percibidos por el paladar. Como decía Sandra anteriormente, los responsables de producir un carácter ácido, ya sea ácido láctico o ácido acético, son contaminación por bacterias, ya sea lácticas o acéticas. El ácido acético es producido generalmente por Acetobacter o Simomonas, mientras que el ácido láctico es producido por bacterias gram positivas como el Pediococcus y el Lactobacillus, que están presentes en el aire y en la saliva, por lo cual es sumamente importante mantener controles de calidad en cada etapa del proceso de elaboración de cerveza. Tenemos el descriptor de solvente, el cual se presenta como un perfil similar al de acetona. Se presenta generalmente con una sensación quemante en el paladar, y esto se debe a concentraciones altas de etilacetato y otros ésteres, así también como de alcoholes superiores. Posibles causas: baja tasa de inoculación, falta de oxígeno, altas temperaturas de fermentación. Las notas a solvente generalmente son indeseables, pero son perceptibles y aceptadas en algunos estilos como las Old Ales. Luego tenemos el descriptor de sherry, y esto no es más que el carácter ajerezado. Esto se debe principalmente a la oxidación de los miembros de la familia de las melanoidinas de las maltas. Es uno de los pocos sabores asociados a la oxidación de la cerveza que se busca para añadirle complejidad a través del ajerezado en ciertos estilos, como por ejemplo las barley wine, las old ales. En otros estilos, sin embargo, es considerado un defecto, en especial las cervezas cuya densidad de azúcares es baja en producto final terminado. Sandra mencionó anteriormente el golpe de luz. También es llamado generalmente skunky. Se refiere al aroma a zorrillo, y literalmente, créanme que huele a zorrillo
no les desearía que sintieran un golpe de luz. Este se debe a la presencia de mercaptanos, de metilmercaptanos para ser más específica, y estos se encuentran en las glándulas del zorrillo, por eso la asociación. Y esto resulta por la reacción entre luz ultravioleta y la molécula de la isohomulona. Por eso es tan importante prestar la atención a la química detrás de los lúpulos en la cervecería. Tenemos el trans 2 nonenal, que se refiere al papel oxidado. Esto se percibe generalmente como un papel, cartón mojado en la cerveza, y al igual que la sherry, se refiere pues a la oxidación, perdón, de la cerveza. Por eso es sumamente importante analizar los gases en solución, sobre todo el oxígeno, ya que este impacta directamente a los lúpulos y también a las maltas, produciendo esta oxidación que no es deseable, y afecta directamente la vida útil de una cerveza. No se siente fresca, refrescante como debería sentirse. Por último, les presento la astringencia. La astringencia no es más que el sabor áspero, seco en boca, y esto generalmente es producido por una sobreextracción de los taninos de las maltas de la cerveza. Por eso es sumamente importante prestar la atención en el macerado, en la molienda del grano. Se puede causarse por una maceración muy prolongada, sobre lavar el grano, también una temperatura de lavado muy elevada, generalmente sobre 77 grados Celsius. Sin embargo, también puede ser una contaminación por acetobacter o levaduras salvajes que crean polifenoles, los cuales en concentraciones muy altas generan astringencia. Como les dije, estos son solamente 12 de los descriptores de cerveza que uno busca en la evaluación sensorial de cerveza. Sin embargo, también tenemos mohoso, tenemos sulfuro, que ya estaríamos hablando directamente de la salud deficiente de la levadura durante el proceso de fermentación. Y finalmente, pues tenemos un vistazo general de lo que es la ingeniería de procesos en la elaboración de cerveza. La ingeniería de procesos es central en la ingeniería química. Es más que nada, pues, buscar crear modelos para un proceso de elaboración de un producto. Uno empieza por lo más básico, que es con un balance de masas. Uno puede modelar un sistema como si fuera un bloque. ¿Cuántos componentes entran? ¿Cuántos componentes se generan? ¿Cuántos salen? ¿Cuántos se acumulan? Por ejemplo, si yo tengo un reactor, yo tengo una reacción química teniendo lugar dentro del reactor, pues se me genera un componente que es el producto de esa reacción química, y yo necesito saber la cinética de esa reacción, pues para saber cuántos componentes por minuto se me van a estar produciendo. También si tengo, por ejemplo, flujo de materiales al sistema, cuánto van saliendo, cuánto tiempo pues estos productos deben permanecer dentro de un reactor para pues darle suficiente tiempo a la reacción para producirse. Y cuando uno tiene diferentes bloques del proceso que representan pues diferentes puntos, y uno une estos diferentes puntos del proceso para hacer la ingeniería de procesos. En la cerveza pues tenemos muchos pasos, como ya hemos mencionado inicialmente. En el mash tun se realiza pues todo lo que tiene que ver con el hervor, que ayuda en la extracción de los azúcares que van a convertirse en azúcares fermentables para la levadura. Después se pasa al lauter, al whirlpool. Todo esto pues enfría la cerveza, el mosto, para poder que cuando llegue al tanque de fermentación esté en una temperatura en que se pueda inocular la levadura y no mate la levadura, ya que una temperatura muy elevada pues puede matar al microorganismo. Y finalmente se pasa a los tanques de almacenado, también llamados BBT, que se utilizan pues para
almacenar, oxigenar, carbonatar el producto final y se filtra cualquier exceso de producto. BBT se refiere a Bright Beer Tank y generalmente, pues como dice Sandra, es el contenedor de la cerveza ya final, lista para ser empacada. En algunos países latinoamericanos le dicen el tanque de estado, ya que hace muchos años lo que el gobierno hacía era que medía el contenido de alcohol en el BBT y con eso se utilizaba para los impuestos de las cervecerías. Muchos de los tanques en una cervecería se pueden considerar tanques de mezcla porque, por ejemplo, el Mashton, el Whirlpool, los BBT, porque se realizan mezclas en ellos y lo que uno tiene es un cambio de concentración conforme pasa el tiempo. Y esto se puede modelar con ecuaciones diferenciales de cómo cambia la concentración a lo largo del tiempo sobre el volumen del tanque. Y se utilizan las ecuaciones que pues, aparecen en pantalla, es el volumen inicial de tu tanque, cómo va variando eso con el tiempo y cómo la concentración varía a lo largo del tanque. En los tanques de fermentación, lo que uno pues, uno mantiene mucho tracking es de cuánto producto se está produciendo, cuánto sustrato se inició en el fermentador. El sustrato viene siendo la cantidad de azúcares iniciales que se le proveyó a la levadura. La levadura va produciendo pues sus metabolitos, esos son los productos que buscamos potenciar y utilizamos mucho las raciones de crecimiento de la levadura. Básicamente, las levaduras están llevando a cabo las reacciones químicas que convierten los azúcares en los metabolitos que queremos y el producto final es el etanol. Así que, como había mencionado anteriormente, uno lo que realiza son gráficas de fermentación y con eso uno incluso puede ir midiendo poco a poco cuánto alcohol se va produciendo en solución y con eso uno puede sacar cuánto etanol uno tiene en solución y cómo va variando esto con el tiempo. También tenemos procesos de separación que tienen más que nada que ver con las membranas, por ejemplo, al filtrar inicialmente el agua, cuando se quiere eliminar el cloro o ciertas sales del agua de procesos. Igualmente se utiliza para filtrar el producto final, ya que, como había mencionado, se agregan lúpulos, ya sea durante el hervor, o se añaden lúpulos durante el tiempo de maduración, durante el proceso de dry hopping. Esto debe ser filtrado para evitar que pues, el cliente tenga muchas partículas en solución. Esto se puede hacer con membranas, diatomitas, carbón activado a diferentes puntos del proceso. Lo que uno realiza es hacer un tracking de la presión a través de la membrana y eso lo que hace es que entra el feed al filtro y sale un permeado y un concentrado. Generalmente lo que uno hace es pues estar eliminando todo lo que son las partículas de los lúpulos o ya sea algunas levaduras que siguen en suspensión. Y pues la imagen que tengo aquí son los tanques de filtración, especialmente de cervezas que son muy lupuladas como las IPA, las Pale Ale. E igualmente durante el proceso tenemos balanzas de energía que son es para tener una buena contabilidad de cuándo se añade o se resta energía en el sistema. Por ejemplo, en el hervor, en el mash tun, se añade energía para poder extraer los azúcares y también isomerizar los alfa-ácidos de los lúpulos. Así que eso se está añadiendo para poder que esa reacción se lleve a cabo. Eso es un balance de energía que se debe llevar. También en los fermentadores se quita energía porque los fermentadores tienen jacket para mantener una temperatura estable que sea la propicia para cualquier cepa de levadura. Además que cuando se hace el descanso de acetilo se debe estar cambiando la temperatura para poder permitir que el metabolismo de la levadura pues reabsorba todo el diacetilo de la mezcla. E igualmente se quita energía en los BBT, en los tanques de mezcla, ya que se necesita cierta temperatura final del producto cuando se va a inyectar, por ejemplo, carbonatación adicional. Todas estas ecuaciones son importantes para poder tener un modelo de los flujos en el sistema, que son muy útiles cuando uno quiere realizar un control de procesos, especialmente en cervecerías que están bastante automatizadas. Las cervecerías industriales, como por ejemplo Cervecería Nacional aquí en Panamá, Cervecería Heineken, Barú,
por ejemplo, de cervecerías artesanales clandestinas, está bastante automatizada, lo que uno hace es que uno controla los flujos y eso está muy relacionado con las concentraciones, los volúmenes que se están añadiendo a cada tanque, y lo que hace la ingeniería de procesos es pues tener una buena contabilidad de que todo esté en los tiempos correctos. Si una cervecería no está automatizada como la mayoría de las cervecerías artesanales pequeñas, todo esto es realizado de manera manual y la forma en que el control de calidad se asegura de que todo se mantenga, que se minimice el error humano, es pues contando los tiempos, contando la gravedad inicial, la gravedad final, los tiempos, todas las concentraciones de todas las soluciones, que se cumplan las temperaturas durante el proceso de macerado para evitar astringencias, que se mantenga la temperatura durante todo el proceso de fermentación para una buena salud de las levaduras, etcétera. Pero eso es más que nada un control de procesos para intentar reducir el error humano. Y pues ya estamos abiertas a preguntas. Sí, queremos disculparnos, dado que nos extendimos del tiempo. Sin embargo, no podíamos, consideramos poco prudente no dedicar el tiempo necesario a cada uno de los ingredientes para pues brindarles la idea más completa que pudiéramos brindarles. Así que esperamos que la hayan disfrutado y si tienen preguntas, este es el momento. Sí, esperamos que hayamos cubierto pues varios temas que son importantes, porque muchas veces la gente no se pone a pensar en la importancia del perfil del agua, sí, de cómo la temperatura influye en el metabolismo de las levaduras. Todo eso es importante, es necesario tener muy buen control de todo el proceso para tener un producto final reproducible. O incluso las personas no se dan cuenta de la cantidad de ciencia que viene detrás de la elaboración de cerveza. Es un proceso muy científico, pero también muy creativo, sobre todo en las cervecerías artesanales que son muy experimentales, como decía Sandra anteriormente. Así que nada, gracias por la oportunidad y este es el momento de preguntas. No hemos visto ninguna. A mí me queda darle las gracias, primero que nada, por aceptar la invitación y realmente incorporarnos en este mundo de la cerveza y de la química de la cerveza de forma tan bonita. Realmente la presentación ha sido espectacular. Han cubierto muchos temas. Tenemos muchas preguntas que nos han llegado a través de los chats. Voy a proceder a hacer la primera pregunta. ¿Puede la cerveza afectar la flora intestinal? Nos pregunta Humberto Ortega. Sí. De hecho, todos los que son productos fermentados se han relacionado en muchos estudios con una mejora en todo lo que es el microbioma de pues nuestra flora intestinal, pero en verdad eso tiene mucho que ver con qué microorganismos utilizan en el proceso de fermentación, porque por ejemplo hay productos fermentados que no necesariamente son cervezas, como kombuchas, yogures, panes, el café, el chocolate, son productos fermentados a pesar de que las personas no lo piensen, pero lo son. Así que sí tienen un efecto en el microbioma, pero en verdad depende mucho de qué especie de microorganismo estemos hablando. Exacto. La siguiente pregunta de Humberto Ortega también. ¿Cuántas veces ustedes pueden utilizar las levaduras y cuál es su recomendación? Idealmente las levaduras se utilizan, dependiendo de la cepa de levadura, se pueden, como regla general, de unas 4 a 6 generaciones. Eso depende de la cepa. Por ejemplo, una levadura cerevisiae, que es para las ales, se recomienda máximo 4 o 5 generaciones. Para una Pastorianus igualmente, tal vez máximo 6. Hay algunas cervecerías que lo que hacen es que intentan llegar a la generación 7, pero esto le afecta el perfil de los metabolitos secundarios que se producen, o incluso intentan recolectar la levadura y lavarla con algunos ácidos, pero esto afecta la viabilidad a largo plazo de las levaduras. Porque, por ejemplo, si yo tengo una generación 0, una generación 1, generación 3, mi viabilidad es bastante alta. 90% de mi población está activa, metabolizando, saludable, pero conforme las generaciones van pasando, yo voy teniendo 70%, 50%. Esto se puede percibir en los paneles de catación, de catas, así que no es recomendable. Aparte de eso, como decía Sandra, es una regla general. Siempre es importante darle seguimiento a cada una de las generaciones. Esto se hace a través de microscopía
para analizar la viabilidad de las suspensiones de levadura, pero también por microbiología, en el sentido de que la calidad, la limpieza de los microorganismos, que sea primordialmente el microorganismo de interés y no que haya una contaminación cruzada en la cervecería o contaminación ingresada por los exteriores. Es que eso es otro punto a tratar, ya que cada vez que se reutiliza la levadura se está recolectando la floculación de la levadura en la base del cono del tanque de fermentación, y al momento de recolectar la levadura hay un pequeño contacto con el aire y eso incrementa la probabilidad de que ocurra contaminación por esporas de microorganismos en el aire. Sí. Así que se intenta minimizar la cantidad de veces que la levadura se reutiliza, pero también por cuestiones de economía se reutiliza por varias generaciones para no tener que estar adquiriendo la levadura frecuentemente. Siguiendo ese punto, te pregunto yo, ¿cuáles son los procesos de conservación de levadura que le llegan a ustedes? ¿La levadura le llega liofilizada? ¿La levadura le lleva fresca? ¿Cómo le está llegando a ustedes en el del proveedor? Ok. De hecho, Katinka Labs es proveedor de levaduras, de suspensiones de levadura para casi todas las cervecerías artesanales de Panamá. De hecho, es el único laboratorio de América Central que se dedica a la propagación de suspensiones de levadura frescas. Así que en realidad nosotros somos los proveedores. En el laboratorio nos dedicamos a realizar la propagación al volumen deseado de inoculación para la cervecería, de acuerdo a la cepa de levadura deseada, y nosotros te puedo decir que al entregar una levadura sabemos el conteo exacto de los microorganismos, así también sabemos el estado de contaminación de la suspensión de levadura. Nosotros le hacemos control de calidad con PCR, le aseguramos que la viabilidad sea la mayor posible. Por ejemplo, hay algunas cervecerías industriales que utilizan levadura que está seca, que tiene que ser pues resuspendida en agua. Generalmente no hay mucha diferencia, pero de cierta forma se recomienda la levadura fresca, ya que está en solución la levadura cuando es menos el shock. La levadura cuando está pues liofilizada y es rehidratada entra en un estado de estrés, y por eso es mejor realizar un starter. Un starter es una cantidad mínima de levadura que se ha resuspendido en agua y azúcar para aclimatarla antes de entrar en la solución de pues el mosto. Porque el cambio muy rápido, pues la levadura entra en estrés y eso se puede percibir en el perfil final del producto. Y un punto más para terminar esta pregunta es que, por ejemplo, nosotros hemos tenido casos en los que nosotros hacemos la entrega de la suspensión de levaduras. Esta suspensión es utilizada en la cervecería y luego se toma una muestra estéril de la recolección de esa generación de levaduras y nosotros le hacemos el control de calidad para asegurarnos de que no haya contaminación cruzada y la suspensión sea factible para ser utilizada más adelante. Sí, en verdad, todo tiene que ver con la viabilidad. Por ejemplo, en la Rana Dorada, diariamente estamos pues midiendo los conteos celulares de cada tanque de fermentación, las viabilidades. Si la viabilidad está por debajo de cierto porcentaje, generalmente es de 90%, no se considera que se debe reutilizar, no se cosecha. Tiene mucho que ver con las prácticas de cada cervecería, pero se recomienda que solo se reutilice levadura que no ha tenido contaminación cruzada y que tenga una viabilidad alta, para tener una fermentación saludable. Sí. Muchas gracias, Sandra y Lorena. Adicionalmente, Aironeli Vallejo nos pregunta cuáles son los problemas que puede causar la luz en la fermentación y cuál es el proceso, si existen algunos hongos que se utilizan también en la elaboración de cerveza. Sí, hay hongos hablamos de levaduras y de bacterias. Y respecto a la luz, pues la cerveza es fermentada en tanques de fermentación que no están en contacto directo con luz. No se habla generalmente del impacto de la luz
en la fermentación como tal, sino más bien en el impacto que tiene la luz en la estabilidad del proceso final. Del producto final. Por eso es que las cervezas están empacadas en botellas negras. Hay marcas de cerveza que están en cervezas transparentes, pero lastimosamente estas cervezas tienen un golpe de luz. Sí, lastimosamente estas cervezas que están empacadas en botellas claras pues son muy susceptibles a la oxidación por luz, y es lo que se percibe como el perfil a zorrillo, pero no se habla generalmente del impacto que tiene la luz en la fermentación. Ya que generalmente pues los tanques de fermentación son de acero inoxidable, no tienen acceso a la luz. Ok, tenemos más preguntas. El señor Heriberto Franco nos pregunta, más que una pregunta es, ¿dónde él puede comprar la materia prima? Él realmente está muy interesado en la charla y le gustaría saber quiénes son los proveedores de materia prima para fabricar cerveza en Panamá. Ok, te podemos responder a esa pregunta. Mira, como mencioné anteriormente, el laboratorio para el que trabajamos, Katinka Labs, y déjenme escribirles el nombre rapidito, Katinka Labs. Somos proveedores de distintos tipos de cepas de levadura de acuerdo al estilo de cerveza que la persona quiere elaborar. Nosotros también te brindamos la asesoría, por ejemplo, si tú nos dices exactamente qué perfil estás buscando en fermentación, qué compuestos orgánicos quieres potenciar, nosotros te hacemos la recomendación de qué cepa de nuestro banco puedes utilizar para alcanzar este propósito. Nosotros, además de proveerle a cervecerías, pues cervecerías ya como tal, también tenemos presentaciones de suspensiones de levadura aptas para cerveceros caseros. Además de eso, pues tenemos una empresa hermana que se llama Taller de Fermentación, y ella se encarga de traer lúpulos directamente de Estados Unidos, y algo muy importante es que son cosecha 2020, ya que desgraciadamente generalmente los lúpulos que llegan a esta zona geográfica son lúpulos que ya han pasado por mucho tiempo y no están tan frescos como se desearía. Por otro lado, en cuanto a maltas, hay distintas tiendas de cervecería, de cerveceros, como por ejemplo Panama Brewer Supplies, también está Craft Brewing Supply, y ellos se encargan de traer no solamente ingredientes, sino también implementos. Equipos que son muy útiles especialmente para los cerveceros caseros, como son mashers a pequeña escala para realizar la maceración, fermentadores pequeños, growlers, higrómetros para medir la densidad en casa, y dan bastante asesoría. La siguiente pregunta, va a ser una mezcla de dos preguntas. Una nos la pregunta el NNG acerca de cómo logran conservar las propiedades sabor y aroma en las cervezas transparentes, y Andrés Martínez nos pregunta, ustedes que han hecho lo que es la catación de cervezas artesanales e industriales, nacionales e internacionales, ¿cómo categorizan las cervezas panameñas? La idea es que nos puedan dar un poco de feedback de qué es lo que está en Panamá. Ok, con respecto a las cervezas en botellas claras, pues muchas de las compañías que producen cervezas claras están conscientes de que sus productos tienen golpe de luz. Sí. La razón por la que ellos no cambian sus botellas es por marketing, porque ya saben que la gente está acostumbrada a esta botella es esta marca. Como si Coca-Cola quisiera cambiar su marca de color rojo a color amarillo, mucha gente no lo va a reconocer. Entonces, muchas empresas que siguen utilizando botellas claras se resisten a cambiar la botella por el simple hecho de que tienen miedo que el consumidor lo rechace o deje de identificarse con el producto. Pero ellos están conscientes que esto afecta el sabor. Por eso, en verdad, no hay una buena forma de prevenir el golpe de luz si la cerveza está expuesta a la luz. Exactamente. Así que lo que hacen algunas de estas compañías es que el contenido de lúpulos de estas cervezas no es tan alto. Si pruebas una cerveza que está en cerveza clara,
probablemente es una cerveza con bastantes adjuntos, que como el maíz, arroz. Maíz, arroz, que en verdad pues son mucho más baratos de conseguir. Igualmente tienen menos lúpulos, que puedan ser, cuyos terpenos o isoalfácidos puedan ser oxidados por la luz. O sea, que lo que hacen es que reducen esos ingredientes que puedan ser afectados por la luz, pero no es lo ideal. Exacto. Por eso es que todo lo que son cervezas artesanales, más experimentales, si no quieren utilizar cervezas oscuras, la enlatan. Es lo recomendado. Botellas oscuras. Eso es lo que iba a mencionar, que no sé si han escuchado del movimiento En Lata Sabe Mejor, y se trata de crear conciencia sobre el uso de las latas, preferiblemente sobre las botellas, ya que las latas previenen más el contacto de la cerveza con la luz, lo que también impacta la vida útil de la cerveza, ya que ayudan a prevenir la degradación de los lúpulos en la cerveza. Otra cosa importante respecto a la estabilidad de una cerveza era, como decíamos, la concentración de gases, de oxígeno y de CO2. Una cantidad elevada de CO2 es deseable, ya que la cerveza debe estar carbonatada, pero una cantidad elevada de oxígeno no es deseable, ya que pues oxida la cerveza, y ahí es donde se percibe el carácter a cartón, a papel mojado o el ajerezado sherry. Con respecto a cómo se comparan las cervezas nacionales con cervezas internacionales, pues las cervezas nacionales industriales, primero que todo, muchas de las fórmulas, las recetas de las cervezas Balboa, Atlas, son estándares de lager. Se cabe resaltar que muchas cervecerías grandes forman parte de muchos consorcios internacionales de cervezas que comparten recetas. Sí. Así que hay bastantes similitudes entre cervezas industriales de diferentes países, porque en verdad todas pertenecen a un conglomerado. Exacto. Aparte, debo mencionar que no por uno ser juez significa que vamos a tener el mejor gusto, porque una cosa es paladar y poder percibir umbrales de detección, y otra cosa es el gusto. Entonces, realmente depende. Para mí es muy difícil decirte, mira, realmente esta es mejor porque me gusta más a mí. Entonces, realmente se trata, la cerveza se hace para disfrutarse, entonces se trata de probar y se trata de saber cuáles son sus preferencias. En cuanto a evaluación, ya es otra cosa, pero como consumidor se trata de lo que uno prefiere. Además que, en verdad, en Panamá hay varias cervecerías artesanales que son bastante experimentales, lo que pues es bueno tener en el mercado local, ya que si el consumidor quiere probar diferentes estilos de cervezas, hay muchas pequeñas cervecerías que tienen en el mercado diferentes tipos de portes, cervecerías con sabores de diferentes perfiles, que han sido incluso añejadas en barriles para darles un carácter diferente, o utilizan diferentes lúpulos importados de diferentes partes del mundo que incluso tienen olores o perfiles a coco, a limón. O sea, en verdad Panamá tiene un ambiente bastante experimental, y eso es bueno en comparación con otras regiones. Sí, y realmente la cerveza artesanal de Panamá está muy bien posicionada en cuanto a la cerveza artesanal de otros países. Tenemos un buen mercado, tenemos un consumidor que está ansioso de educarse, de aprender, la cultura cervecera está avanzando, por lo cual la cerveza panameña está bien posicionada, la verdad. Sí. Muchas gracias, Sandra. Voy a dar la palabra al colega Mario Luis Miranda para que siga con las preguntas, porque realmente son varias y la idea es que todos estemos anuentes a ese proceso y podamos participar los diferentes miembros de la Sociedad Química de Panamá. Adelante, Mario. Gracias, Christopher. Gracias, ingeniera Gómez Romero. Increíblemente, el sistema me sacó y las primeras preguntas no las tengo, pero tengo dos de las últimas que nos quedaron.
tenemos una pregunta de Fuentes y nos pregunta si tienen ustedes conocimiento de algún libro que contenga información química sobre la cerveza. Creo que de repente lo pueden escribir en el chat, ¿verdad? Me imagino que tienen bastante información. Sí. La siguiente pregunta... Sí, perdón. No, está bien. Creo que la pregunta también hace referencia a que es preferible en español. Ahí sí te la debo, pero tenemos buenas recomendaciones en inglés. Si nos das chance, podríamos preguntar sobre recomendaciones de libros en español, pero podremos darles una serie de libros que son buenísimos en inglés. En la ciencia de fermentación de la cerveza. Porque esta es una especialidad y en otros países existen consorcios o escuelas químicas de químicos cerveceros. Hay gente que se especializa en esto. Excelente, perfecto. Tenemos otra pregunta de Adalberto Villalobos. Adalberto nos pregunta cuáles son las principales diferencias en la fermentación de las levaduras en suspensión versus las dry pack, ventajas y desventajas. ¿Qué podrían aportarnos con esta pregunta? Sí, bueno, Sandra mencionó un poco sobre eso. Realmente nosotros, o sea, ambas tienen sus ventajas y sus desventajas. Como decía Sandra anteriormente, las suspensiones de levadura, que es el formato que nosotros como proveedor ofrecemos, tiene la ventaja de que está fresca, no lleva en suspensión periodos prolongados de tiempo. Adicionalmente, pues se evita, al estar ya en extracto de malta, se evita ese shock que tiene la levadura de pasar desde seco a un estado líquido. Y rehidratado. Exacto, rehidratado. Entonces, la rehidratación crea estrés. Después. Claro. Entonces están en el proceso de hidratación, claro. Sí, en esencia se trata igual de cuestión de preferencia, de lo que le funcione mejor al cervecero. Nosotros como laboratorio no podemos decir una es mejor sobre la otra, incluso cuando nos encargamos de proveer suspensiones de levadura, porque la verdad es que las presentaciones secas también funcionan perfectamente bien. Y pues hay personas que tienen su preferencia o tal vez por cuestiones de almacenamiento, por cuestiones de pues de cadenas de suministro, se les hace más fácil adquirir ciertos tipos de levadura pues en presentación seca. Vale, excelente. Saben, chicas, una de las metas de nuestro grupo es facilitar el contacto de los estudiantes que se están formando con las industrias. Y creo que va a haber bastante interés en hacer prácticas o pasantías con Katinka Labs. Así que si hay alguna manera en que ustedes puedan recibir a algún estudiante para una pasantía, una práctica profesional, sería interesante que nos dijeran, ¿verdad?, de qué manera se pueden contactar con ustedes para que les hagan llegar las solicitudes y ustedes puedan decir, bueno, este sí y este no, o cuáles son los requisitos, ¿verdad? Sí, bueno, interesante pregunta porque pues ese es uno de los proyectos que tenemos, que queremos aceptar a estudiantes, pasantes, para que estén con nosotros en el laboratorio, para que aprendan un poco más, porque uno de nuestros objetivos, aparte de ser analistas de calidad y de ser proveedores, también es potenciar la educación alrededor de la cerveza. Entonces, definitivamente es algo que lo tenemos en mente. En este momento eso está en pausa por todo lo del tema de la pandemia, pero eso viene a futuro. Así que igual les voy a dejar mi correo para que si tienen interés, o sea, tienen ese interés o si tienen alguna pregunta que se les pasó durante el periodo de esta charla, también pueden hacerlo llegar sin ningún problema. Le contestamos. Déjenme escribir. Pero si esto es algo que ha estado en planes desde el inicio de este año, Katinka tiene, pues, quiere hacer pasantías para todo lo que es la educación con respecto a la educación de la ciencia de la fermentación. Solo que, pues, por motivos de pandemia, todo eso es un poco más complicado. Pero igual, siéntense bienvenidos de, por favor, mandarnos información. Créanme que yo me acuerdo y cuando estemos listos para abrirnos en ese sentido,
yo tomo en cuenta todas las solicitudes que lleguen. Así que sí, más que nada ahorita no es cuestión de medidas de bioseguridad, sí. Cuántas personas pueden estar en el laboratorio. Claro. Perfecto. Antes de que Mario cierre, voy a hacerle una última pregunta que siempre me gusta hacerle a ustedes que son de control de calidad. ¿Cuál es la diferencia entre el control de calidad de la cerveza artesanal y el control de la calidad de la cerveza industrial? Muy interesante esa pregunta. Mira, en realidad los procesos son bastante similares en cuanto a se hace control de calidad del agua, se hace control de calidad de la levadura, se sigue el proceso de la fermentación, al igual que se le hace análisis de gases, IBU a la cerveza final empacada. Sin embargo, cabe resaltar la ventaja que tienen las cervezas industriales en cuanto al poder adquisitivo, ya que, por desgracia, pues esto en muchas ocasiones se considera un lujo, el control de calidad. Entonces, no se tienden a hacer todos los parámetros en cada lote de cerveza. Podemos decir que ciertas cervecerías industriales en Panamá hacen control de calidad de levadura, sin embargo no tienen acceso a tecnología de punta como PCR. Podemos decir que, sin embargo, tienen acceso a HPLC para la detección de diacetilo, pero también cuentan con paneles sensoriales que se encargan de evaluar cómo va avanzando la cerveza en diferentes puntos del proceso para, de nuevo, señalizar errores y fallas y puedan ser atacadas inmediatamente. Eso también es algo que se suele hacer en cervecerías artesanales. En cervecerías artesanales se suele hacer muchísimo panel de sensorial, análisis en la cerveza final empacada de gases, IBU, alcohol, gases, acidez para estilos ácidos. De hecho, Katinka Labs busca mucho proveer servicios de control de calidad a cervecerías pequeñas, para que cervecerías pequeñas que no tienen los recursos para tener su propio laboratorio de control de calidad puedan aún así medir muchos aspectos de su producto final o incluso tomar muestras estériles en diferentes puntos del proceso. Así que, por ejemplo, Katinka ofrece análisis de gases, análisis de PCR, análisis de ácidos, perfiles químicos del agua, todo esto como servicios a cervecerías artesanales pequeñas que no pueden pues adquirir el equipo, pero aún así quieren tener pues una vista más integral de cómo está su producto. Exactamente, aparte de eso se trata de conocer la cerveza y de conocer su receta, pero sí, para consensuar la respuesta a esa pregunta, los parámetros a los que se les da seguimiento tanto en cervecerías industriales como cervecerías artesanales deben ser los mismos. Son los mismos. Porque el proceso es igual, solamente que a diferente escala, y como decía Sandra, las cervecerías industriales es mucho más automatizado que en las artesanales. Pero los ingredientes son esencialmente los mismos, adicionalmente los adjuntos, y los procesos son en esencia los mismos. Así que deben ser los mismos procesos de control de calidad. Hemos visitado algunas cervecerías industriales. Los laboratorios son similares, sí, solo que digamos que tienen más recursos para hacer el seguimiento de lote a lote. Y las cervecerías artesanales lo que hace es que contratan un servicio externo, como que en este caso somos nosotros. Siguiendo más o menos esas preguntas de control de calidad, dos personas han preguntado el mismo tema. Andrés Martínez nos preguntan si las cervezas artesanales está la posibilidad de que te contengan metanol, y Randy Mojica nos preguntas qué tan alta o baja es la producción de alcoholes superiores en las cervezas artesanales. Bueno, esa pregunta es bastante complicada porque depende. Como decíamos anteriormente, depende, o sea, tenemos que la producción de lo que se conoce como solventes o alcoholes superiores se puede deber a diferentes factores, como por ejemplo altas temperaturas de fermentación, y eso se debe a que el cervecero no se salió del rango de temperatura adecuado para esa cepa de levadura. Pero también podemos tener
el impacto directo del contenido de azúcares fermentables en el mosto. Entonces, realmente varía muchísimo de estilo a estilo, y también, como decía antes, puede que en un estilo sea una falla, pero en otro estilo esto es adecuado y se espera. Entonces, es una pregunta muy general, es muy complicada de responder por muchas razones. No es que el contenido de alcohol es superior o un contenido de etanol muy elevado para el estilo vaya a ser como dañino para la salud, sino que es más perjudicial en términos de estilo de cerveza, evaluación de cerveza. Sí, o sea, si digamos, por ejemplo, si hay ésteres en una lager, eso es considerado una falla, pero no necesariamente va a ser malo para tu salud. Exacto. Es simplemente no es lo que un juez de cerveza está buscando. Espero que eso responda a la pregunta. Sí, o sea, depende mucho de qué estilo está haciendo el cervecero, si se siguieron todos los parámetros, si hubo mucho control de la salud de la levadura a lo largo del proceso. Así que no es como que haya un porcentaje, porque eso depende mucho de qué haya pasado en ese lote. Exacto. Y tampoco vamos a decir, esta cervecería lo hace o esta cerveza tiene, porque es una pregunta muy complicada. Claro, es una característica de cada cervecería y cada maestro cervecero. Sí, también. Eso lo entendemos claramente. Muchísimas gracias, chicas, por su presentación de esta noche. Queremos, antes de despedirnos, darle las gracias a todos los participantes que nos acompañaron durante este año. Agradecer también a todas las personas que se han interesado en las actividades que hemos promovido durante el año. En el 2021 procuraremos traer actividades igual de interesantes, abrir un poco más el ámbito de las actividades. Tenemos unas competencias para estudiantes de último año de las carreras de química en Panamá y obviamente los esperamos en todas las presentaciones y todas las actividades que vamos a realizar a futuro. Una vez más, agradecemos su presencia, agradecemos específicamente la presencia de ustedes hoy, chicas. Ha sido excelente, muy interesante su presentación. La química detrás de la cerveza definitivamente es un mundo completo. Y faltarían un par de presentaciones más para aclararlo todo, ¿verdad? En nombre de la sociedad... De este tema. Sí. No, de nuevo, gracias a ustedes. Gracias por la invitación. Sí, esperamos que lo hayan disfrutado. Sí. Sabemos que fue mucho, pero esperamos que lo hayan disfrutado. Y que haya sido algo bastante integral. Sí. Ha sido muy interesante, les agradecemos nuevamente. Adelante, Christopher. No, solamente muchas gracias, hasta luego a todos, la verdad muy feliz de estar acá con ustedes y felices fiestas de parte de la Sociedad Química Panamá y gracias por asistir a nuestro conversatorio. Saludos. Felices fiestas de parte de Catinca. A cuidarse mucho.